Bienvenidos a Two Brother Ready Podcast. Y la historia de hoy se titula Mi abuelo se está manifestando en su antigua casa. Antes de iniciar con este relato, agradecería muchísimo que te suscribieras y le dieras like, ya que así me motivas a seguir subiendo contenido de alta calidad. Sin más preámbulos, comencemos. Hace unos años, justo después de la muerte de mi abuelo, decidí pasar una temporada en su antigua casa. Había algo en ese lugar que siempre me había atraído. Era una especie como de nostalgia incómoda que nunca supe cómo explicar. Era una casa bastante antigua, de esas construcciones robustas en piedra, con pisos de madera que crujían a cada paso que dabas. Siempre me pareció que tenía una vida propia, como si la casa misma observara a quienes la habitaban. Recuerdo que llegué un viernes por la tarde. Estaba el aire bastante pesado, como si el tiempo dentro de ese lugar, de ese claustro, rodeado de paredes bastante antiguas, se hubiera quedado suspendido. Las pertenencias de mi abuelo ahí estaban, intactas. Desde su fallecimiento nadie la había tocado y yo realmente no había tenido la fuerza para recoger nada después de su muerte. Esa primera noche la pasé en la habitación donde solía dormir cuando era bastante chico. La habitación estaba ubicada en el segundo piso, al final de un pasillo largo y oscuro. Como es natural, me fui a dormir, pero cuando eran cerca las 3 de la mañana, me desperté. No por un ruido fuerte, sino por una sensación de que algo en la casa se sentía completamente distinto. Me costaba respirar, como si el aire fuera mucho más denso. Con valentía decidí levantarme y recorrer el pasillo. Apenas abrí la puerta, vi algo que me detuvo en seco y que de paso casi también logra detener mi corazón. Al fondo del pasillo, junto a la escalera, había una sombra. Al principio pensé que solo era la oscuridad jugando con mi mente, pero aquella sombra no estaba quieta. Parecía moverse, era como si respirara. Debo reconocer que en este punto quedé congelado, petrificado, observando y tratando de racionalizarlo. Tal vez todo esto era producto de mi imaginación, pero cuando me acerqué algunos pasos, noté que la sombra tenía una forma humana, más aún cuando la reconocí. Sí, así como lo imaginas tú. Era imposible, pero esa silueta era idéntica a la de mi abuelo, e incluso en aquella postura encorvada que adoptaba en sus últimos años de vida. Ante tal siniestro evento, mis piernas se negaban a moverse. Sentí su mirada fijada en mi alma. Aunque no podía ver sus ojos, el pasillo estaba helado, más frío de lo que debería estar en pleno verano. Sin darme cuenta, ya el sudor recorría mi frente y de repente la sombra se deslizó escaleras abajo. Su desplazamiento era como si flotara. Fue entonces cuando escuché el crujido de los escalones, uno por uno, como si alguien invisible los estuviera pisando. Solo que esa cosa que tenía forma de mi difunto abuelo, como ya les mencioné, estaba flotando.
En un acto quizás de valentía o tal vez de descarga de adrenalina, bajé corriendo tras la figura, tal vez para convencerme quizás de que no era real. Llegué a la sala y ahí estaba, de pie, frente a la chimenea donde solía posarse mi abuelo cuando estaba en vida. Sentí un nudo en el estómago cuando la sombra se giró hacia mí lentamente y aún no tenía rostro. Algo en mí sabía que era mi abuelo, pero con un leve toque siniestro. Él en vida siempre había sido un hombre reservado y amable, claro está. Quizás un poco escabroso con los desconocidos, pero era un gran hombre. Aunque en este relato debo reconocerles que mi abuelo en sus últimos días habló de cosas extrañas en su casa, de cómo la casa lo vigilaba, de cómo veía sombras cuando creía estar solo. Intenté hablar, pero las palabras no salían, y fue justo en ese momento que la sombra se desvaneció. No de golpe, sino como si fuera absorbida por las paredes de la vivienda. Y el silencio que quedó fue ensordecedor. Pensé en irme esa misma noche, pero no pude. Había algo que me retenía en ese lugar. Decidí quedarme una noche más, aunque no dormí en lo absoluto. Cada pequeño crujido, cada sombra en la esquina de mi ojo me ponía los pelos de punta. Cuando finalmente amaneció, tomé mis cosas, me fui y nunca más volví a entrar a esa casa. Con el paso del tiempo supe que no fui el único que pude ver cosas extrañas, y llegué a la conclusión de que todo lo que decía mi abuelo en sus últimos días no eran estupideces, no eran cosas de un anciano moribundo. En definitiva, mi abuelo no estaba loco. Amigos y amigas, si te ha gustado esta historia, este relato, no olvides suscribirte y darle like, ya que así me ayudas a seguir creando más contenido como este y de alta calidad. Nos vemos en un próximo relato.